Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día lunes 22 de agosto, a 2 días precisamente de comenzar las campañas municipales en todo el país. Ha pasado mucha agua bajo el puente en estas últimas semanas. Tenemos la encuesta CEP que se entregó hace algunos días. En fin, y para ello vamos a conversar con 3 analistas hoy día en nuestro programa. Y queremos darle la bienvenida también y agradecerle porque por primera vez está con nosotros en Masa Crítica el analista internacional, destacado hombre de televisión también, don Guillermo Holtzman. Guillermo, gracias por acompañarnos hoy día aquí en Iquique Televisión. No, gracias a ustedes. También queremos darle la bienvenida a nuestro panelista habitual, Cristian Yamed. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cristian, gracias por acompañarnos. Gracias. Y también, como es habitual, por supuesto, nuestro analista Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo quedaste después de la encuesta C? Felizmente estaba sentado. Ya. Oye, ¿qué te parece si partimos por ahí? Una encuesta que sorprendió mucho, ¿cierto? La clase política se espera, digamos, ante los resultados y la gente espera, digamos, algunas explicaciones también. A ver, yo creo que en general se visualizaba un mal resultado. Ya habían encuestas anteriores, no de la CEP, sino de otras instituciones, que venían indicando una baja. Sin embargo, yo creo que frente a esta encuesta hay que hacer algunas distinciones. Efectivamente, el Poder Ejecutivo, expresado en la Presidenta, tiene aproximadamente un 15% de aprobación de su gestión, pero también hay un rechazo mayor en el Parlamento y en las coaliciones. Por lo tanto, yo creo que el énfasis que se ha dado últimamente en estos días, y lo voy a expresar de esta manera, de hipotecar todo esto solamente en la Presidenta, no me parece bien, porque el Parlamento y las coaliciones están bajo lo que ha logrado la Presidenta. No quiero con esto decir que la Presidenta está bien. Lo que sí quiero decir que entonces el conjunto de la política o de los actores políticos están claramente en una situación de mala valorización por parte de la ciudadanía. Guillermo, esto que dice Omar, cierto, que se veía venir, cierto, no un misterio para nadie, digamos que esto iba, cierto, cuesta abajo en la rodada, da la impresión de que los políticos siguieron haciendo sus juegos con algunas cositas menores, en fin, no sé qué te parece a ti, como que no tomaron las medidas y ponerle un freno a esto. A ver, yo diría que todo el mundo pensaba que podía ir más bajo, pero nadie pensó que iba a llegar a ser tan bajo, ya de partida. Es primera vez que las 4 principales instituciones que hacen encuestas más o menos coinciden los resultados. Esto es la CERC, el Centro de Estudio de Realidad Contemporánea, ADIMARC, CADEM y CEP, que pasa a ser como la madre de todas las encuestas, de cierta forma. Sin contar las que hace de vez en cuando, ahora sacó una trilogía, la Universidad de Santiago, la que hace la UDP. Pero esta suerte de sincronía en términos de resultados, yo diría que es una pésima noticia para todos, y como Omar lo dice muy bien, es decir, no solamente para la Presidenta, sino que para el gobierno, para el Parlamento, para las coaliciones políticas, y da cuenta de que el panorama está abierto completamente, es decir, en las encuestas similares, digamos, pre-municipales, en definitiva, en años anteriores, en épocas anteriores, esta encuesta más o menos daba una suerte de escenario base como para empezar a discutir qué cosas se iba a hacer y cómo se iba a negociar. Y las municipales pasaban a ser ya el sello con el cual se negociaba. Bueno, esta encuesta no permite eso. ¿Ya? Yo creo que hay varios temas que ahí resaltan en forma importante. La primera de ellas es la abstención. ¿Ya? O sea, es decir, hay un fantasma sobre la democracia que es la abstención. Hay claramente una suerte, se da cuenta de una crisis que no tiene nada que ver con las crisis políticas del siglo XX. Hay una crisis que tiene que ver entre legitimidad, tiene que ver entre apoyo. Ustedes piensan que si un presidente del siglo XX hubiese sacado un 15% de apoyo en la encuesta, estaríamos hablando de golpe de Estado, estaríamos hablando de revolución, de otra cosa. Hoy día hay un tema que es común no solamente a este gobierno. En las democracias occidentales hay una crisis de representatividad y Chile no escapa a eso. Entonces tampoco hay que hacerse el harakiri porque Chile está en esto, sino que entender que hay un fenómeno de cuestionamiento básico y profundo a la democracia, al sistema democrático. Entonces eso yo diría, hay un tipo de crisis.
podemos teorizar respecto a qué tipo de crisis hay o no, pero sin lugar a dudas no es suficiente como para poder pensar que todo está mal. Hay cosas que no están siendo en la práctica adecuadamente recogidas por el gobierno, sí, por la clase política en general, sí, sin lugar a dudas, pero hay algo ahí que requiere más diálogo y más reflexión que en términos concretos. Después tenemos, yo diría, un tema que es importante, el tema de la corrupción. O sea, una corrupción estructural, es decir, lo que dice la encuesta es que si yo voy y le ofrezco plata a un funcionario público, el funcionario público no la va a aceptar, ¿ya? Pero sin embargo sí se reconoce de que muchos o todos los políticos, o muchos o todos los empresarios están metidos en corrupción, ¿ya? Entonces hay una corrupción estructural que la ciudadanía y la opinión pública está mirando y que es muy complicado porque eso genera no solamente un distanciamiento, no es un tema que sea corrupto cada persona, no, es estructuralmente. Y es ahí donde yo creo que se mira mucho la cosa. Yo diría eso por el momento. Sí, claro. A ver, Cristian, ¿cuál es la visión que tienes tú después de la encuesta, digamos? O sea, comparto lo que dice Guillermo, de que hoy día la democracia en Occidente tiene un problema de legitimidad estructural, ¿no? O sea, lo dijo Habermas, de hecho, una serie de autores. Efectivamente, o sea, en esta salida después de la Guerra Fría entre una democracia de mercado o un socialismo autoritario, la salida fue la primera. Y también al parecer hay un desgaste estructural de eso, o sea, como la democracia parece que no hace agua dentro del problema de capitalismo cada vez más salvaje, ¿no? O sea, en Chile tenemos expresiones que tal vez este modelo de democracia elitaria o elitista tampoco resuelve. No obstante, creo que también una clase política puede gobernar perfectamente con bajo índice de aprobación, o sea, porque no gobiernan solamente en base a la legitimidad, sino también en base a la autoridad, o sea, a la autoridad que les permite estar y ocupar puestos de representación. Tal vez, claro, eso no genera estabilidad, no genera gobernabilidad, que son otros factores. Tomo el caso de una serie de senadores que fueron muy cuestionados, por ejemplo, en la región, y ellos perfectamente van a terminar su periodo como senadores, o sea, a pesar de que si en la encuesta aparezcan marcando un 1%, etc. Entonces, creo que esa forma también de percibir la política, de que más por dominación que por legitimidad, más por autoridad que por liderazgo, también ha sido una apuesta que ha hecho de la política algo tan cuestionable. O sea, no buscan la legitimidad más allá de las próximas elecciones, a partir de liderazgo en ideas, etc. O sea, si vemos, por ejemplo, cuánto han presentado acá en la región los parlamentarios de proyectos ley, creo que muy poco, o sea, más se destacan por otra área. Entonces creo que eso un poco es lo que obliga a cómo pensar la política 2.0, como dicen los jóvenes, o sea, una nueva política que sea mucho más meritocrática que solamente de tener el dinero suficiente para hacer una buena campaña. Omar. Yo creo que hay un punto de inflexión en general en el país que se produce a partir de todos los casos de corrupción que se denunciaron, donde habían parlamentarios directamente involucrados, donde hay también un financiamiento ilegal de la campaña que termina invadiendo casi a todo el Parlamento. Y yo creo que eso provoca en la ciudadanía una falta de credibilidad en la política y los políticos. Entonces, esta desafección... De alguna manera parte, disculpa Omar, con el caso Dávalos, ¿no? En esa fecha más o menos. ¿Antes? O sea, digamos, tenemos una ¿Penta? no, o sea, el Penta lo que hace es consolidar estructuralmente esa suerte de desafección. Claro, exactamente, desafección, pero que ya teníamos una abstención en la última presidencial, las dos últimas presidenciales, con Piñera y con Bachelet, de casi un 60%. Sí, sí. Yo creo que el punto culmine es ahora. Y ahora es donde esta desafección, producto que no creo, o sea, lo voy a decir en términos muy simples, las personas no creen en lo que los partidos están proponiendo. Y frente a esa no creencia o incredulidad, lo que puede suceder es una mayor abstención en la próxima elección, que va a ser la municipal. O sea, yo creo que la municipal va a ser una especie de laboratorio al cual el comportamiento electoral, aunque ya se visualizan que los más optimistas, o algunos dicen, que vamos a llegar cerca del 30% de concurrencia, o sea, un 70% de abstención. ¿Ya? Y eso, bueno, retomo lo que dice un poco Cristian, puedes tener la legalidad, pero a lo mejor no vas a tener la legitimidad. Pero con la legalidad puedo seguir gobernando.
pero ¿qué se me produce en la sociedad civil, ¿ya? Y en la economía frente a esta situación de divorcio? Guillermo, tú eres un analista internacional, ¿cierto? Que conoces bastante la realidad mundial. ¿Qué pasa en los países cuando ocurren estas cosas? Porque uno tiende un poco a desesperarse, a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, o sea, si el próximo presidente va a salir con el 20, el 25%, ¿cierto? del electorado y de ese 25 va a votar la mitad, o sea, ¿a quién va a representar? ¿Qué pasa en los países? ¿La gente sigue viviendo, sigue funcionando, las economías se sigue trabajando, en fin? A ver, en el siglo XXI, donde estamos ahora, porque acá tenemos un problema de cómo interpretamos lo que está pasando hoy día, porque toda nuestra formación ha sido el siglo XX. Entonces, digamos, tenemos toda una cantidad de autores que nos hablan del siglo XX, pero el tema del siglo XXI es distinto. E increíblemente hoy día hay gobiernos que están ejerciendo su función con un 5% de adhesión, con un 10, con un 12, y no sucede nada, y tal vez tuvieron razón, o sea, están amparados en la autoridad que tienen, en términos de legalidad y la posición que poseen para poder hacerlo. Y ahí eso coloca, digamos, serios problemas. Lo que sí sabemos es que la abstención termina favoreciendo a los partidos tradicionales. ¿Ya? O sea, digamos definitivamente. O sea, a mayor abstención, mayor repetición de los partidos tradicionales. Dicho en términos simples. Si la abstención se mantiene, lo más probable es que el próximo presidente de Chile sea Piñera o sea Lagos. ¿Ya? Así de simple. O sea, sí, la abstención lo favorece a ellos, o sea, definitivamente. En las municipales, yo te diría, la abstención no tiene la misma lógica que la presidencial o parlamentaria. Ahí la abstención va a favorecer a quien tiene mayores militantes disciplinados, y es los que ganan en la UDI y el Partido Comunista. ¿Ya? Digamos, que tienen mayor posibilidad de movilización de electores. ¿Ya? Digamos, son mucho más disciplinados. Entonces, la abstención hoy día se ha transformado en un factor político que es capaz de determinar qué pasa. ¿Qué hace la democracia? Digo yo, Alemania, pues digo yo, que es la solución más innovadora que tenemos a nivel internacional, lo que hace es que los partidos, digamos, que eran la oposición, resuelvan gobernar juntos. Y ahí está Angela Merkel. ¿Ya? En España, claro, no se logra todavía que el Partido Popular gobierne con el PSOE, con el Partido Socialista Obrero Español. Pero intentos se están haciendo, etc. En Inglaterra, después del Brexit, qué sé yo, aparece May, qué sé yo, digamos, con el apoyo de Mauro y Cristiano. Entonces, está pasando algo, lo cual que debe hacer que la nueva mayoría gobierne con el Vamos Chile. Ya, si queremos llevarlo a un extremo, claramente que eso no puede ser, pero eso significa que para poder plantear una nueva coalición tiene que disolverse la nueva mayoría y también Chile Vamos, y ver qué es lo que pasa ahí. Cuestión es que ya está un poco en la agenda, ya está un poco en la discusión. Cuando se desmarca la democracia cristiana un poco ahora, ¿cierto?, de la nueva mayoría, ¿es un poco eso el fenómeno? ¿O pretenden ellos generar un liderazgo? O sea, lo que ellos pretenden es que aquí estamos hablando del análisis que ellos realizan de la realidad, y el análisis que hay en un sector de la democracia cristiana, no en toda la democracia cristiana, es que estamos en una crisis institucional y que en la práctica eso significa que la única salida mejor para Chile es institucional. Y esa salida institucional significa quitarle el espacio de influencia que tiene el Partido Comunista, que según ellos estaría sobre representado en virtud de la votación que tiene en el gobierno, y que la influencia que ha ido logrando. El Partido Comunista, que más allá de lo que los inteligentes piensen, es muy dedicado, o sea, vale decir, se dedica a las cosas. Llega a la comisión del Congreso con la materia leída, preparado, con propuestas. Uno puede estar no de acuerdo con ellos. Son disciplinados. Pero más estudiosos. Son buenos alumnos. O sea, cuidado con eso. Por lo tanto, a ellos les permite esa sola condición generar una influencia no menor en la toma de decisiones del legislativo y del ejecutivo. Solamente porque son capaces de citarte, no, pero artículo ciento y tanto, que dice tal cosa en su inciso segundo, y tú jamás leíste ese artículo. Entonces, frente a una reunión que toma decisiones, claro que hacen una desventaja. Entonces, pero yo diría el Partido Comunista claramente tiene su ideario, su interés, su lógica, y ese ideario tiene que ver mucho con el hecho de poder romper lo que tú un poco mencionabas, es decir, el modelo actual, digamos, de neoliberal a ultranza que tiene Chile, digamos, requiere ser reformado. Y eso se empezó a hacer desde una trinchera y no desde la negociación. Y es un tema metodológico desde el punto de vista político.
Cristian, ¿qué pasa con los partidos de izquierda, con la gente, digamos, que está tratando de irrumpir con nuevas propuestas, ¿cierto? Revolución Democrática, tenemos a Boric, en fin, Giorgio Jackson. Ellos, ¿de qué manera, cierto, podrían de alguna manera, cierto, capturar a ese electorado que está descontento, a ese electorado que tiene desafección por la política y que uno los ve en las encuestas que están marcando bastante bien, digamos, son muy jóvenes además, tienen que recorrer un camino largo, digamos, para llegar a una presidencial, por ejemplo? ¿Sientes tú que ahí se va a producir también, digamos, se va a decantar un poco este electorado que está desafecto y que se puede encantar con estos jóvenes? Mira, te cuento una anécdota. Hace un mes estuve con gente del Podemos en España y estaban tenían una frustración profunda de no poder llegar a la mayoría parlamentaria, etc. No han podido, digamos, claro, yo le decía, acá en Chile, con suerte tenemos 3 parlamentarios por fuera o 2 del duopolio, como se le llama. Efectivamente, claro, son figuras que emergen de una movilización estudiantil, desde la sociedad civil, etc. Pero en un país presidencialista tienen en el corto plazo muy poco margen de maniobra. O sea, y creo que también la izquierda tiene ese mito del presidencialismo incorporado. O sea, que existan, por ejemplo, 4 listas que hoy día van prácticamente por fuera del duopolio a las municipales, es un factor, un dato de la causa de lo dividido que va a la izquierda y de lo dividido seguramente que va a ir, como fue el 2013, para las próximas elecciones presidenciales. O sea, con muy buenas propuestas, marcando muy bien en la CEP, etc. Pero en lo estratégico político es una izquierda que todavía no logra salir y pensarse de otra forma. O sea, ha pasado esta lógica que cada uno piensa que puede llegar a la presidencia teniendo al mejor candidato posible y desde ahí hacer las reformas que Chile necesita. Bastante paradójico porque efectivamente ese presidencialismo tal vez el que hoy día está haciendo aguas por todas partes. O sea, esta lógica de que un presidente hiperpresidente que se llamaba, ¿no? Deba tener la capacidad y el liderazgo suficiente para poner orden, que un poco lo que pide la gente de las calles, ¿no? Quiere alguien esta figura un poco autoritaria que ponga orden, paternalista, etcétera, que en realidad es más bien un mito en la historia. En términos de efectividad política, uno, no sé, como hipótesis, ver hasta dónde es efectivo ese tipo de figuras. A diferencia, por ejemplo, de los países parlamentarios, ¿no? Que si bien acá en Chile hay mucha sospecha de que este duopolio ha gobernado en conjunto, en casos, por ejemplo, de acuerdos en regímenes parlamentaristas, son más bien acuerdos programáticos, no son acuerdos solamente tras bambalinas, no son explícitos. O sea, cuánto yo te propongo esto y sobre esto te apoyo, etcétera. Son transacciones explícitas, programáticas, etc. Entonces creo que ahí en la izquierda está también ese mito de la figura presidencial o providencial que va a resolver todo. Y tal vez las nuevas generaciones puedan pecar lo mismo, ojalá no. Bueno, se nos pasó volando el primer bloque del programa, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión, vamos a ir a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.